Buenos días, iglesia de Oak Cliff. En este momento les voy a pedir a que inclinen su rostro conmigo para tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de estar aquí tomando parte de esta ceremonia, Señor. Pido que estés con nosotros y que, Señor, si hay algo que hemos hecho, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, una vez más. Feliz sábado, iglesia. ¿Cómo estamos? Si ustedes tienen sus Biblias, los voy a invitar a que abran conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces, haced pues todas las veces que comeréis este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues dice todas las veces, no tiene un límite, pero eso sí, tenemos que reconocer por qué estamos haciendo esto, o la ceremonia. ¿Qué significa? Yo me recuerdo de niño, mi madre nunca me dejaba participar. Y pues tenía toda la razón, yo no entendía, yo no sabía por qué estamos haciendo este ritual de la Santa Cena, no sabía. Yo miraba a mis amigos participando y yo ahí sentado mirándolos con hambre, mirándolos cómo tomaban parte. Y una vez les dije, oye, ¿por qué lo hacen? ¿Ustedes saben lo que están haciendo? Ellos me dijeron, no, solamente nos gusta cómo sabe el pan. O como sabe, y por eso estamos tomando parte, me decían. Teníamos 9 años, 10 años. Me decían, it's really good, ¿sabe? Está rico, me decían. Y mis hermanos, lo que hacemos en este ritual, en esta ceremonia, aunque lo hacemos con tanta reverencia, les quiero hacer la misma pregunta. ¿Ustedes saben por qué toman parte de esta ceremonia? Do you know why we take part of this ceremony? Lo que hacemos, como dije, con tanta reverencia, lo tenemos que ser gozosos, lo tenemos que ser contentos. ¿Por qué? Porque es una celebración. It's a celebration of the death, of the resurrection, of the amazing hope of Jesus Christ coming back. Es una celebración de la muerte, la resurrección y la hermosa esperanza de que Cristo viene de regreso. Y por eso le tenemos que hacer, no solamente con reverencia, pero con alegría, con esa esperanza. Y es por eso que Jesús sigue diciendo en este mismo versículo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Yo cuando estaba leyendo este versículo dije, wow, la palabra clave aquí es anunciar. En el griego la palabra se quiere decir, significa o se pronuncia katangelion. Es un acto de proclamación, es un act of proclamation. Mis hermanos, nuestra vida debe ser un acto de proclamación porque Cristo vive aquí en nuestro corazón. Así que cada vez que hacemos esto, estamos reconociendo quién es Cristo en nuestras vidas, qué ha hecho por nosotros. Él ha muerto y ha resucitado y ahora viene por nosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que disfruten de esta ceremonia.
De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor. De la copa bebemos hoy, Señor. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Te alabamos con gozo, oh Señor. Te alabamos con gozo, oh Señor. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Amén. Pueden sentarse, familia de Dios. Qué bendición estar aquí. Este es un momento, hermanos queridos, solemne, pero a la misma vez, como decía el canto, con gozo. Tiene que haber alegría. Ya el pastor explicaba lo que el apóstol expresa en Primera de Corintios, porque saben que es importante que esta institución de la Santa Cena, el rito de humildad, que fue Jesús mismo quien lo estableció, apreciados, pueda tener ese significado en esencia. Hacer esto, dijo Jesús, en memoria de mí. Y es lo que queremos enfocar, hermanos, cada vez que tenemos la participación del rito de humildad y Santa Cena. Siguen habiendo todavía en algunos hermanos ideas, conceptos que no tienen nada que ver con el principio establecido por Dios, que la Santa Cena solamente lo pueden tomar los perfectos o los santos. No es así, hermanos. Es una renovación de pacto donde todos los que un día aceptamos a Jesús como Salvador personal, tenemos que atrevernos a venir y renovar nuestro compromiso con Dios. Esta es una renovación de nuestro pacto con Dios. Es como un rebautismo. Entendamos el concepto, donde le decimos al Señor Jesús: acepto tu cuerpo quebrantado por mi vida, acepto tu sangre vertida en la cruz, pero vivo con la esperanza de que venciste la muerte, resucitaste, y que Jesús dijo que Él va a participar con nosotros, con los redimidos nuevamente. ¿Saben cuándo? Allá, cuando estemos en esa cena especial que tendremos en el cielo. Qué hermoso va a ser. Qué momento tan más importante. Por eso, querida familia, feliz sábado, y disfrutemos de la solemnidad y del gozo que es disfrutar de la renovación de nuestros pactos. Hoy tenemos el privilegio de disfrutar de esta Santa Cena, uno de los ritos que tenemos como iglesia, de los que están cargados de mucha enseñanza de Dios,
los académicos, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dirían de mucha teología, porque es profundo lo que esta ceremonia nos enseña y habla de Dios. Es teología viva. Algunos teólogos la describen como el gran drama de la redención, porque hay mucha enseñanza de parte de Dios y realmente nosotros podemos entender muchas cosas, pero hay enseñanzas profundas que dice la sierva de Dios que nos llevará a la eternidad poderlo comprender. Imagínense ustedes lo grande que es esto. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestra cena. Jesús con los discípulos la hicieron aquel día en el aposento alto, una tarde, ya nochecita. Nosotros naturalmente en nuestro contexto lo hacemos los sábados en la mañana. Quizás en algún momento sería interesante con los ancianos atrevernos y hacer una cena, así como se describe, ¿verdad? Una tarde, un sábado en la tarde, un viernes en la tarde, tener una cena. Por supuesto que es totalmente válido, está dentro de los parámetros normales que se pueden realizar. Quizá en alguna ocasión sería interesante intentarlo, porque necesitamos vivir, entender el significado de lo que es este rito sagrado, recordar. Pero la esencia de la Santa Cena es el recuerdo, porque así lo dijo Jesús. Lo hacemos porque Jesús nos dijo: haced esto en memoria de mí, y hay que recordarlo. Él es el que lo instituyó, y hoy en pleno siglo XXI nosotros como pueblo del Señor seguimos participando de ello porque creemos en lo que Jesús nos ha enseñado. Y este recuerdo, hermanos, parece que en muchos lugares Jesús hace énfasis acerca de lo que tiene que ver con el recuerdo. Noten ustedes, recordar. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios le decía: acuérdate del día sábado. Hay muchos hitos importantes, valiosos para recordar, y el Señor lo hace. El sábado, acuérdate del día de reposo, nos lo recuerda, los diezmos, las ofrendas. El sábado porque sin duda alguna allí nosotros recordamos nuestras raíces, nuestro origen y a nuestro Creador. Nos tiene enseñanzas profundas realmente ese día. El diezmo porque las ofrendas, porque nosotros reconocemos de dónde provienen los recursos y quién es el dueño de todo. Así que estas enseñanzas maravillosas Jesús las describe como recordatorios, recordar, y entre ellos está la cena del Señor. Es para recordar la Pascua. Tenía sin duda alguna un significado importante. Celebraban 400 años, alrededor de 400 años de esclavitud. Entonces llega el libertador enviado por Jesús, Moisés, les da la libertad, y lo primero que hacen estando allá era celebrar ¿qué cosa? La Pascua, como símbolo de libertad. Por supuesto que nosotros de igual forma, en el simbolismo del pan y del vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, celebramos la libertad por el pecado a través de la gracia sustitutiva de Cristo. Gloria a Dios. Qué cosa hermosa para disfrutar. Así que, sin duda alguna, hermanos, debemos nosotros de cada vez que hay rito de humildad y Santa Cena, debemos disfrutar de ello. Y eso tiene la Santa Cena, nos recuerda nuestro pacto que hicimos con nuestro Señor, y en este caso recordamos el sacrificio más extraordinario que se hizo en favor de la humanidad, la muerte de nuestro Señor Jesús. Y esta mañana en esta ceremonia, hermanos, es lo que vamos a estar haciendo, recordar ese sacrificio importante. La sierva de Dios nos dice en el deseado de toda la gente, nos llevará la eternidad entender esto. Y esta semana yo recuerdo que estudiábamos con mis hijos, estamos leyendo el libro La historia de la redención. Impresionante, te lo recomiendo de paso. Y Caleb e Isaí me preguntaban: pero papá, ¿cómo Dios es Dios y cómo se hizo bebé? ¿Cómo, papá? ¿Cómo puede ser eso? Y entonces yo dediqué algunos minutos para explicarles a ellos, leyendo lo que dice ahí el comentario de la pluma inspirada, y para mí se me hace claro lo que ella nos presenta y lo que ha sido revelado. Sin embargo, yo veía que se rascaban la cabeza. Isael de repente dijo: papá, te podías ahorrar quizás muchas palabras, es que Dios es Dios, papá, y Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. Y nosotros no vamos a entender lo que Él ya no nos dejó que entendiésemos. Y yo me quedé así de cuadro y le dije:
¿Por qué me dices eso? ¿Tú crees que lo que le estoy explicando a tus hermanos? No, es que eso, tú dijiste, y ahí dijo la porción que es un misterio. Hermanos, es un misterio. En verdad es un misterio. Y hay muchas cosas que nosotros podemos entender, pero hay otras cosas que no podemos captarla. Estábamos ahí leyendo el capítulo, creo que es el 4 o el 5, donde habla sobre el plan que Dios hizo para rescatar a la humanidad. Precioso, hermoso. Por eso, de seguro esta mañana no vamos a poder comprender lo que en una eternidad nos llevaremos, pero estoy seguro que recordaremos la gran bendición de lo que esto significa. Pero ¿en qué quiero hacer el énfasis esta mañana, hermano? Justamente en ese momento preciso del sacrificio de Jesús. Y lo que más me impresiona es la decisión que Jesús tomó. Pues no podía ver más allá de su muerte. Esto, querida familia, es algo que ni los propios ángeles lo entendían, ni los seres creados en las otras galaxias, en los otros mundos que no han conocido y no conocieron el pecado, tampoco podían entenderlo, porque era ver al Dios mismo, creador del universo, venir a esta tierra y tomar la forma humana. ¿Cómo es posible? Esto es sumamente inconcebible para aquellos seres que adoran a Cristo Jesús como el creador de creadores, como el Dios de dioses. Tremendo esto, de verdad, a mí me impresiona. Así que es realmente inimaginable. Nuestra mente finita se queda muy corta. El relato de la pasión es crucial, pues aparecen los 4 evangelios. Y si esto es así, es porque es esencial, crucial, importante, es medular, apreciados, en el concepto de la salvación. Y ya en los últimos momentos, Jesús estando en la cruz, ¿recuerdan ustedes que pronunció cuántas palabras? 7 palabras. E incluso se han escrito libros, se han escrito mucho en cuanto a esas últimas 7 palabras, porque tienen significados importantes. Nosotros vamos a analizar la 4ª palabra, pero para rápidamente recordar, la primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes la recuerdan. La segunda tiene igual un significado valiosísimo. En la primera, Jesús manifestando, aún en el sufrimiento por quienes se burlaban y se mofaban de él, el amor profundo, maravilloso y esencial por el cual él vino a morir, dándole perdón a la humanidad. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? La segunda palabra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es inconcebible para el ser humano. Un ladrón se burlaba de él, le decía: si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro reconocía: cállate por favor, tú y yo somos ladrones, merecemos estar aquí, pero él es inocente. Y de allí el Espíritu de Dios toca a este ladrón y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, tremendo, que hasta en su muerte anunció esperanza y salvación. Una palabra significativa. Hay para hacer un tema de cada una de ellas. La tercera dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Hasta en ese momento preservó con fidelidad el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, queridos jóvenes, adolescentes. La importancia. Y Jesús dejó plasmado la importancia en esas palabras, siendo responsable con el instrumento humano que Dios escogió para que él viniese a la tierra. Y de ahí está la 4ª, ¿verdad? Las vamos a saltar tantito, ya después nos vamos a centrar en ella. Tengo sed, fue la 5ª. La sed de justicia. El mundo necesita esa justicia que solamente de Dios podemos recibir, más nadie. La justicia que viene de Dios. La número 6, consumado es. Ya, ahora sí, hemos cumplido. Ya cerca de él entregar el Espíritu, por fin llegó el momento, consumado es. Esta de verdad es una palabra profunda para analizar. Y la número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significativa. Pero vamos a la 4ª, que está justamente en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, a mí me llega. Yo esta semana he estado muy sensible porque cuando profundizo, leyendo, estudiando, orando a Dios en cuanto al sacrificio de Jesús, me hace realmente sentir tan pequeño
pero a la misma vez me hace sentir tan valioso. Me hace sentir muchas cosas y mi razonamiento me llega a valorar realmente lo que es nuestro Dios. Algo extraordinario, grandioso, maravilloso. Porque cuando Jesús, hermanos queridos, en ese momento dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como el que le está diciendo: Padre, ¿por qué me dejaste? Me siento solo. ¿Te has olvidado de mí? Es un grito desgarrador. Es Dios. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han coexistido desde siempre. Han estado unidos siempre, toda la eternidad, absolutamente toda la eternidad. Nunca, hermanos, nunca la divinidad había pasado por un momento así. Y justo cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era justamente porque esa conexión que ha existido en la divinidad desde siempre, ellos no tienen principio y no tienen fin. Esa conexión, por el peso del pecado que cayó sobre Jesús, empezó a ¿qué cosa? A separarse. Como que empezó a haber una ruptura. Esto me llega, familia, me conmueve. Ya estar en la cruz, dice la sierva de Dios, que era completar lo que Jesús había decidido. Es por ello que lo que encierra esta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es en verdad un mensaje profundo de la enseñanza de Dios, de la teología de Dios, que es definido como un misterio. No podemos entenderlo. Es grandioso, pero vale la pena, hermanos. Miren, y para que ustedes noten, vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de lo que representa la figura de Jesús antes de nacer como humano, de tomar nuestra forma. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Quién era Jesús, hermanos queridos? ¿Quién era ese Jesús que aparece en el Antiguo Testamento? ¿Quién creen ustedes que era? El Yo Soy, el Adonai, aquel que apareció con Abraham y le dijo que lo haría padre de una nación, el que le dio la libertad y escogió a Moisés y allí en la zarza ardía, ¿y qué cosa? No se consumía. Aquel que habló, y cuando habló, ¿qué ocurría con el mundo? Se hizo el mundo, porque Él es el Dios creador. Y también cuando Él habló allá en el Sinaí, tembló. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos hablando de ese Dios, hermanos. Por eso Pablo, y vamos a abrir la Biblia, hermanos, porque es importante. Vamos a ver algunos textos importantes para ver la magnitud de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo extraordinario, es algo grandioso. Colosenses 1:16, dice la palabra de Dios y dice Pablo, refiriéndose a Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estamos hablando, hermanos queridos, de este mundo en la perfección. Estamos hablando de todos los seres creados que hay en el cielo, que hay en las galaxias y en los mundos que no han conocido pecado. Quien los creó fue aquel que ahí en la cruz, en un momento desgarrador, cuando el pecado estaba partiendo esa comunicación coexistente eternamente entre la divinidad, llegó a Él. Y por eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan en capítulo 1, versículo 3 reafirma lo que dice Pablo en Colosenses 1:16. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es impresionante pensar que el creador del universo vino a una cruz para morir por mis pecados, por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. Y hermanos queridos, los tres han existido desde siempre. Y saben ustedes que no tienen principio, no tienen fin, ni uno es antes ni uno es después. Existen en lo infinito desde siempre.
Ellos son los originadores de todo y el Dios creador es Cristo Jesús, nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro todo, absolutamente todo. Ahora es importante que notemos nosotros que la divinidad, por amor a nosotros, se nos revelan como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que es que primero el Padre existió y después engendró al Hijo. No, los tres existen desde siempre. No hay principio y no hay fin para ellos. Veamos la magnitud de lo que fue el sacrificio de Jesús. Contemplemos lo grandioso de lo que fue realmente el sacrificio de Jesús, tomando forma nuestra. No hay, hermanos, es para nosotros que se nos revelan de esa manera, para nosotros poder dimensionar la función de cada uno de ellos. Pero en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. En algún momento en la historia del universo, el concilio divino se reunió para planear la creación del hombre. Y ahí Dios mismo hizo provisión para salvar al hombre. Sabiendo lo que pasaría con el hombre, Jesús, el agente creador, se iba a encarnar para salvar al hombre. Estaba todo previsto y se acercó el día. Allá hubo un concilio donde solamente la deidad, y saben ustedes que la sierva de Dios en la historia de la redención dice que eso fue algo, que esos concilios divinos le incomodaban a Lucifer, porque él quería entrar allí y él no podía entrar allí. Ahí solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son los que no tienen principio y no tienen fin. Qué interesante, familia querida, que el Hijo de Dios tenía que encarnarse. Era la única forma, el mismo Dios creador, cómo podíamos ser restituidos. El apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:16 describe y dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Hace una descripción en un texto desde el plan que se origina, cómo se efectúa, cómo se desarrolla y cómo Jesús regresa redimiendo al ser humano. Qué hermoso, qué maravilloso, magistral esta presentación que el Señor hace. Pero también, sí es un misterio lo que es el plan de redención, también el pecado es un misterio. Es un misterio, porque así como grande es el misterio de la piedad, igual indiscutiblemente, ¿verdad? El misterio del pecado es eso, es un misterio. Aquí lo que nosotros podemos notar, y esto naturalmente lo he escuchado de muchas personas, estudiosos, teólogos, que fue una forma interesante, parafraseando, ¿verdad?, de cómo la criatura quiso ser como Dios. Y ahí se surge el misterio del pecado, porque Lucifer era una criatura. Y entonces el cielo, para neutralizar el pecado, el creador se convirtió o tomó la forma de criatura. Extraordinario. Neutraliza el pecado. Y noten ustedes, hermanos queridos, cómo Dios esto lo mantiene. Y uno puede, en base a lo recibido, al estudiado, pensar, meditar, pero hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Nosotros tenemos que entender nuestros límites, porque tratar de escarbar puede ser peligroso, puede ser peligroso. Así que esto es importante. Llegó el momento, llega ese momento, y vamos viendo este recorrido porque creo que es importante para resaltar el gran sacrificio de Jesús. Jesús se ofrece, Él va a venir, Él tiene que morir. Y resulta que ya en Lucas 1:35 dice la palabra de Dios: el Espíritu Santo, cuando se le aparece el ángel a María, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y llegó el tiempo. Imaginemos un poquito, aquí limitadamente. Ya allá en el cielo no entendían, pero el Hijo de Dios iba a tener que venir y tomar forma humana. Ahora llega el momento, el cumplimiento del tiempo. Allá está la divinidad. Y Jesús, como, hermanos queridos, el Espíritu Santo, que es el agente, el Dios que tiene la comunicación entre el universo, el Dios que comunica. ¿Cómo hizo? Porque aquí el ángel le dice: el Espíritu.
aquí en el versículo en Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tremendo, hermanos queridos, pensar en esto. Jesús dice, llegó el momento. El Espíritu Santo sabe cuál va a ser su función, cómo convirtió Dios. Y ahí es donde mi hijo dice, papá, es que Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. No hay límites. En otras palabras me dijo, ahórrate tus palabras. Y uno quisiera, hermano, ¿verdad? Por allí. Pero ahí, yo me lo imagino, que vino el Espíritu Santo con Dios y lo puso, porque la Virgen estuvo al bebé y era virgen. Tremendo, ¿verdad? Pensar en esto es tremendo. Y entonces nació el Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! Todo por nosotros. Dice la sierva de Dios que ya esto en sí, el tomar forma humana, fue un grande sacrificio. Desde allí. Ay, hermanos, gracias Dios. No tenía otro padre que Dios, y esto fue un enorme sacrificio. Aquí, donde comienza el ministerio terrenal de Jesús, hermanos, entonces se suscita ese misterio extraordinario que nos llevará a la eternidad comprenderlo. Si ustedes recuerdan, en toda su vida en la tierra Jesús mantuvo siempre comunicación con su Padre y con el Espíritu Santo. Los tres siempre estuvieron en sintonía y esto era la continuidad de la eternidad. Pero por supuesto que hubo un momento donde hubo un paréntesis. Cuando el bebé vino, fue puesto allí en el vientre de la Virgen María y en lo que crecía, dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente que a los 12 años, cuando Jesús fue llevado al templo y cuando vio los corderos y los sacrificios, allí, de repente, esa comunicación llega a él y entonces comprende que está allí para realizar la misión de rescate. Es como que ese protocolo de salvación, ¿qué cosa? Se activó. Y ahora vamos a seguir. La dependencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí estuvo con Jesús en todo momento. Llegó el tiempo, empezó allí entonces Jesús a realizar, a crecer, y el enemigo buscándolo, el enemigo identificándolo para evitar que Jesús llegara a la cruz. No quería que llegara a la cruz, quería evitar a toda costa. Por eso cuando fue llevado Jesús al desierto, allá llegó el enemigo. Así como con Adán y Eva, él mismo dijo a los demonios, quítense, yo me voy a encargar de este paquetito. En el desierto no quiso que nadie lo interrumpiera. Había planificado todo para lograr que Jesús pudiese fracasar. Y es otro tema profundo y extraordinario. Algunos teólogos comentan que justamente cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque este grito desgarrador de Jesús en la cruz muestra que por primera vez en la historia del universo infinito, la deidad, hay una separación entre las tres personas de la deidad. Esa fue la causa. Hubo un desgarro, que Jesús se quedó sin esa cobertura de conexión. Fue aislado. Es como si lo hubiesen puesto ya en el contexto nuestro en una cuarentena. Se quebró allí. ¿A causa de qué, hermanos? Rápidamente, Isaías 59:2. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque es muy importante. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué? Porque ya desde el Getsemaní, cuando Jesús, eso fue decisivo en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Déjeme decirle que el futuro nuestro en el Getsemaní estuvo allí latente, pero allí justamente, Isaías 59:2, dice la palabra de Dios, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. ¿Qué es lo que separa a Dios y a nosotros? El pecado. ¿Qué es lo que logró separar por un momento a la divinidad en todo el periodo eterno, hermanos? ¿Saben qué fue? Que no nos duela decirlo, mis pecados del pasado, del presente y del futuro.
pero no solamente mis pecados, sino el pecado de toda la humanidad. Desde el inicio de Adán y Eva hasta ese momento que él estaba y hasta el último pecado que se va a cometer. Desde el Getsemaní empezó a sentir el peso de ese pecado. Cuando él decidió que iría a la cruz, el pecado comenzó a llegarle, comenzó a sentirlo, hermanos queridos. Qué tremendo, de verdad, esto es algo extraordinario. En ese momento el peso del pecado de toda la humanidad desde el principio, en ese presente y hasta el pecado del fin, estaba sobre nuestro amado Jesús. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, otro texto extraordinario, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Todos los pecados cayeron sobre Jesús, hermanos, y cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hacemos cosas que es pecado, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Ay, ya Dios no me escucha. Ay, ya Dios se olvidó de mí. Ay, ya no tiene sentido ir a la iglesia. Porque eso es lo que hace el pecado. Cuando el pecado está en nosotros, nos sentimos que no hay por qué acercarnos a Dios. Pero déjame decirte que este sacrificio, lo que Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por la humanidad, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Todo el pecado recayó sobre la vida de Jesús. En Romanos 8:3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, noten esto, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Qué sacrificio, qué tremendo. Desde el Getsemaní, en las últimas horas de su vida, empezó a acumular todo el pecado, pasado, presente, futuro. Todo el mal fue lo que poco a poco fue separando a Jesús de la divinidad. Esto es impresionante, porque por primera vez en la historia de lo infinito, la divinidad, por causa y por amor a nosotros, por el pecado cargado, se separaron. Hermanos queridos, pero saben ustedes, esa frase desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya entendimos que fue por el pecado que se separó. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En la cruz, en ese momento. ¿Y dónde estaba el Padre? ¿Dónde creen ustedes que estaba el Padre? Ustedes saben que cuando Cristo Jesús murió, había una nube pesada, hermano, que cubrió toda la tierra. Y la realidad es que fue tan pesada porque no se podía ver. La sierva de Dios dice que el Padre y las huestes celestiales estaban a un lado de la cruz. Cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben ustedes dónde estaba el Padre y el cielo? Allí. Esa neblina pesada tuvo que cubrir, porque si no hubiese estado allí, la presencia de Dios hubiese consumido este mundo. Y ahí estuvo, justamente para estar con su Hijo. Pero es el pecado el que no permite que podamos sentir a Dios, pero Dios siempre está allí. Dice la sierva de Dios: sobre Cristo, como sustituto y garante de nuestra fe, fue puesta la iniquidad de todos nosotros, fue contado como transgresor a fin de que pudiésemos redimirnos de la condenación de la ley, y la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Jesús, cuando murió, experimentó, hermanos queridos, justamente al decir: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no solamente experimentó la primera muerte. Jesús, con su sacrificio, dos acciones importantes ocurrieron con su sacrificio. Quedó vindicado el carácter de Dios ante todo el universo, que esto es importante. Y número dos, el ser humano, a partir del sacrificio de Jesús, tiene la oportunidad, si acepta a Cristo como su Salvador personal, de ser parte de la vida eterna. Porque saben que algo importantísimo fue que Jesús murió y fue a la tumba y fue a vencer la muerte segunda. No la muerte temporal, hermanos, esta que nos toca enfrentar a nosotros, la muerte segunda.
Y ahí imaginarnos la muerte segunda, hermanos, que esa es la muerte segunda, dice la Escritura, que es la que van a recibir todos los impíos después del milenio, cuando Jesús descienda en el juicio ejecutivo. Pero Jesús fue a vencerla. Por eso Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Venció la muerte. Qué hermoso. Cuando Jesús murió, experimentó la muerte segunda, la muerte eterna. De la impresión de que el Padre en ese momento, da la impresión de que el Padre en ese momento abandonó a su Hijo. Pero saben, familia, allí estaba justamente el Padre. Ahí estaba la divinidad, pero por el pecado había ocurrido aquello. En esa densa oscuridad, dice la sierva de Dios, se ocultaba la presencia de Dios. Y Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. A mí me ha tocado en muchas, no tantas, pero sí en algunas ocasiones, escuchar cuando un padre o una madre llora por haber perdido a un hijo. Sí recuerdo un par de ellas decir: ¿dónde estaba Dios en la desgracia de mi hijo? Y hermanos queridos, la respuesta que siempre se ha dado es que en el mismo lugar. Dios siempre ha estado allí, atento a nuestros cuidados. Por eso vale la pena recordar este sacrificio. Dios está, cuando nosotros estamos llenos de pecado, Dios está allí, invitándonos para venir, renovar, entregar y depositar nuestras cargas en Él, porque saben, ya las cargó, ya las llevó, ya Él las cargó por nosotros. Por eso en esta hora quiero decirles, iglesia de Dios, ¿no creen que vale la pena que podamos nosotros renovar nuestro pacto con Dios? Recordando ese enorme y poderoso sacrificio. Te invito a que por favor disfrutemos de este momento sagrado y especial. En memoria de mí, esto hacer, es mi cuerpo comer este pan, en memoria beber mi sangre. Por todos derramo yo, en memoria de mí, obrad bien, al enfermo sanad con amor. En memoria de mí, doquiera vais, llevad consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo os doy, ofrenda preciosa de eterna
Amados hermanos, ahora vamos todos a ir de rodillas y vamos a orar por el pan. Amado y bendito Padre, venimos agradecidos, Señor, agradecidos por la vida, por el regalo maravilloso de la vida de Jesús. Amado Padre, tanto valor, aunque somos tan pequeños, tanto valor usted nos ha dado, que ha dado hasta su propia vida por nosotros. Amado Padre, este pan representa su carne y su cuerpo. Amado Dios, ese pan que caiga en nuestros estómagos, Señor, pero por favor, Señor, que alimente nuestro corazón, nuestra vida, que nuestra vida, Señor, pueda parecerse más cada día a Jesús, ese Jesús sufriente, Jesús humilde. Amado Dios, por favor, Señor, que todos estos emblemas, que todo lo que se hace tenga sentido, pero un sentido eterno. Amado Dios, gracias, Señor. Nunca nos cansaremos, nunca podremos agradecerle tanto. Señor, bendiga ese pan y sobre todo, Señor, que sea un cambio en nuestras vidas definitivo, un cambio para vida eterna. Y por eso lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Querida familia, es el momento de tomar el pan que tenemos en nuestras manos, lo que representa al cuerpo de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es el momento. Tenemos allí el pan en nuestras manos. Recuerden que representa el cuerpo de Jesús quebrantado, maltratado, golpeado por amor a nosotros. Pero es un gran privilegio, hermanos queridos. Qué momento tan más especial el que podamos disfrutar de la renovación de nuestro pacto con Dios. Así que ahí en casa donde ustedes están, después de meditar en esta lectura tan importante del siervo sufriente, ya teniendo el pan, vamos a participar, hermanos, allí, todos juntos. Aquí viene nuestro pastor Nelson. No queremos que nadie, alguien de los que están aquí en la iglesia, todos tenemos, lo estamos participando, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, meditando en el siervo sufriente, participemos. Este es mi cuerpo, dijo Jesús, por el cual fue maltratado. Ahora que oremos por el vino, reverentemente inclinemos el rostro. De rodillas, por favor. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí ante ti, Señor, buscándote, rogando, Señor, para que tú sanes nuestras rebeliones, nuestras heridas. En esta mañana, Señor, que venimos a tomar el vino que representa tu sangre, Señor, que es a través de la cual hemos sido salvos y es a través de ella que se puede alcanzar la salvación, porque ha pagado el precio, Señor, por nuestras rebeliones. Rogamos, Señor, que tú nos limpies de nuestra maldad, que nos permitas disfrutar de tu compañía. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder renovar nuestro pacto contigo. Límpianos, Señor, si hay en nosotros maldad, si hay algún sentimiento que puede herir a nuestros semejantes, Señor, quítalo, Señor, de nuestras mentes. Quita el pecado, Señor, que nos separa de ti. Y permítenos siempre, Señor, estar cerca de ti y que tú puedas morar con nosotros. En esta mañana, Señor, bendice ese vino que habremos de tomar y que tu pueblo que está participando sea bendecido, Señor. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. He aquí que mi siervo será prosperado, y será engrandecido, y exaltado, y será puesto muy en alto. Y como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra y de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. De seguro ya están listos allí en sus hogares para tener el vino. La palabra de Dios, 1 Corintios, así como tomó el pan, asimismo también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Participemos del vino que representa la sangre de nuestro Jesús. En el Calvario mi Jesús demostró su amor tiempo atrás, muriendo por ti y por mí. Hermosa historia de amor. Te amo, te amo, pues moriste por mí. Te amo, te amo. Escrito con sangre por las edades con amor de la mano me lleva Jesús. Su vida dio y nos salvó. Contemos al mundo
su amor. Te amo, te amo, pues moriste por mí. Te amo, te amo. Escrito con sangre fue. Te amo, te amo. Escrito con sangre